Entonces, si yo hablo del menos B1, imagínense el menos B1, sería como tener menos, y decía x1, m de x1. Al introducir el signo sería como menos x1, menos m de x1. ¿Sí? Y eso es como tener menos x1, como si este fuera mi dato, ¿sí? Coma, m veces menos x1. O sea, sigue teniendo la forma, o sea, y sigue perteneciendo al espacio vectorial. O sea, cuando yo dibujo una línea recta, así como yo dibujo el B1 hacia allá, yo puedo dibujar la coordenada negativa y decir que este es menos B1. Y también pertenece a la misma línea recta que pasa por el origen. Si la línea recta no pasara por el origen, ¿sí?, ya no sería posible hablar de cosas como esas, ¿sí? Miremoslo acá con un ejemplo. Cualquier línea que pase por el origen tiene la componente inversa aditiva. Imaginemos una que tenga pendiente 2. Entonces la línea va a ser algo así. ¿Sí? En esta línea, si yo tengo el vector que va hasta este punto, o sea, coloquémosle vector 1, que sería 1,2, ¿sí?, también es posible tener al menos B1, que sería el menos 1, menos 2. Sería este que va hasta acá. Entonces, sería posible tenerlo ahí disponible. Esto se puede, ¿sí? Pero si la línea pasara por arriba, imagínense una línea como estas, que pase por acá y tenga pendiente una unidad, ¿sí? Cuando usted tiene este vector, ¿sí?, vamos a quitar esto de acá. Entonces sería 4,1. Si usted tiene ese vector, ¿sí?, 1,4, qué pena. El vector B1 negativo sería menos 1, menos 4. Entonces sería por acá, ¿sí? Este vector de acá no está cumpliendo la ecuación de la línea. O sea, este ya no pertenece a la línea. ¿Sí? Entonces, gracias a que pasan por el origen, está la posibilidad de acomodarlos así y decir que sigue teniendo la forma x algo, m de x algo. ¿Sí? Entonces sigue perteneciendo. Entonces, el quinto, entonces, bueno, ese era el cuarto, ¿no? ¿Sí? Y aparte de todo se debía cumplir que la suma de los dos daba 0 en el cuarto. Entonces eso es más que fácil de verificar, que B1 más menos B1 es igual a 0, o sea, x1 m de x1 más menos x1 menos m de x1. Esto nos da el 0,0, que es mi cero vectorial. Eso es verdad. El quinto sería, si hay dos vectores en el espacio, se pueden conmutar y la respuesta es la misma. Se supone que hacer B1 más B2 debe dar lo mismo que hacer B2 más B1. Con nuestros vectores sería x1, m de x1, que es B1, más B2, que es x2, m de x2, igual a
x2, m de x2 más x1 m de x1. ¿Sí? La suma de vectores se hace componente a componente, ¿sí? Correspondientes, entonces sería x1 más x2 m de x1 más m de x2, y acá sería x2 más x1 m de x2 más m de x1. Entonces, esta expresión, sacando factor común x1, x2, m de x1 más x2, es exactamente igual a tener x2 más x1 más x1, entonces x2 más x1, m de x2 más x1. Lo único que hay que hacer es conmutar, ¿sí? Entonces, como es una simple suma de escalares, esto y esto es lo mismo. Entonces se cumple el quinto axioma. Entonces el sexto axioma dice que alfa veces el vector b1, alfa veces el vector b1 aún pertenece al espacio vectorial. Entonces, alfa veces el vector b1, que sería x1 m de x1. O sea que es como tener el escalar afecta a los dos elementos, entonces quedaría alfa x1, alfa m x1. Entonces lo reacomodamos para que se note que cumple la ecuación tipo línea. Entonces nos quedaría alfa x1, m veces alfa x1. ¿Sí? Y se ve que está de la forma x algo, m de x algo. Entonces pertenece al espacio vectorial, o sea que se cumple la sexta. En la séptima, entonces tendríamos pues el séptimo es alfa b1 más b2, es lo mismo que la distributiva. Alfa de b1 más b2 da exactamente lo mismo que alfa b1 más alfa b2. Entonces nos quedaría alfa factor de b1, entonces sería x1 m de x1 más x2 m de x2 y cierre. Es igual a alfa x1 m de x1 más alfa x2 m de x2. ¿Sí? Acá antes de multiplicar por el escalar hay que hacer la suma de estos dos, entonces sería x1 más x2, m factor de x1 más x2, y después acá si se hace primero lo del alfa, entonces sería alfa x1, entonces aplicamos sería alfa x1, alfa m x1 más alfa x2, alfa m x2. Si operamos, nos quedaría alfa x1 más x2, alfa, bueno, m que multiplica alfa x1 x2. Igual, y acá sacamos factor común, nos quedaría, sumamos ese con ese, entonces sería alfa x1 más x2, alfa factor de, bueno, m veces alfa de x1 más x2. Entonces da exactamente lo mismo.
y se cumple. La octava dice alfa más beta por el vector es lo mismo que alfa por el vector más beta por el vector. Fíjense que en todas las que estamos llevando hasta el final, estamos mostrando que termina quedando como un dato, x algo, y m veces el dato x algo, ¿sí? Para demostrar que son datos que pertenecen al espacio vectorial. Acá lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Y nos quedaría aquí alfa más beta, que multiplican a x1 m veces x1, es igual a alfa de x1 m de x1 más beta de x1 m de x1. O sea, esto sería como tener alfa más beta de x1 m veces alfa más beta x1. Entonces, así ya está acomodado de la manera si esto fuese x sub 0, entonces sería como x sub 0, m veces x sub 0. Y en esta parte nos quedaría entonces alfa x1 m de x1 más beta de x1 de que me faltó multiplicar, entonces sería alfa que multiplica los dos, entonces alfa x1 alfa mx1 más beta x1 beta m de x1. Al sumarlo sería alfa x1 más beta x1, alfa mx1 más beta mx1. Sacando factor común me quedaría como pues, x1 factor de alfa más beta, coma, y sacando factor común la m y alfa más beta de x1. Entonces dan iguales. El octavo es similar, entonces sería este ya era el octavo. El noveno, alfa de beta b1 es lo mismo que alfa beta de b1. Alfa beta, esto es x1 m de x1 y esto es alfa beta de x1 m de x1. En ambos casos esto me va a dar alfa por beta por x1 m veces alfa por beta por x1, sea el camino que sea que tome. Y el décimo pues simplemente quiero multiplicar por una coincidencia, si ya b1 por 1 sigue siendo b1. Entonces, una aclaración. Si trabajáramos el espacio vectorial de pares ordenados x, y, pero decimos que es de la forma y igual a mx más b, ¿sí? La línea, donde x pertenece a los números reales. Entonces, de una vez podemos decir que si b llega a ser diferente de 0, entonces no pasa por el origen y el punto 0,0, que es nuestro vector 0,
no pertenece a esto. Entonces, B mayúscula no sería espacio vectorial. Y toda la facilidad con la que se hizo, porque estamos suponiendo que era de la forma y igual a mx, o sea que fijo tenía que pasar ahí por el origen. ¿Sí? Si no lo hace, ya no se puede llamar espacio vectorial. Vamos a hacer acá un par de ejemplos más. De las siguientes afirmaciones, indique si son falsas o verdaderas. Entonces, primera afirmación. El conjunto de vectores de la forma x, y en el espacio R2, ¿sí? Con y igual a menos 3x es un espacio vectorial real. ¿Verdadero o falso? Entonces, ustedes revisarían, ¿sí? Esto es x, esto es y, estamos en R2 y hace referencia a la que tiene pendiente de menos 3. Pero ¿qué pasa? Por el origen. Entonces esta y igual a menos 3x es de la forma y igual a mx, o sea, cumple todas las condiciones que vimos ahorita. Entonces esto es verdadero. Sí es un espacio vectorial. Vamos a hacer el segundo punto. Entonces, el conjunto de vectores x, y en R2 con y igual a menos 3x más 1 es un espacio vectorial real. Espacio vectorial real. Entonces la afirmación es falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de la forma y igual a mx más b. O sea, el punto 0, 0, el vector 0, 0, no pertenece a este, si no cumple ese axioma, pues obviamente no es espacio vectorial. Otro ejemplo. El conjunto de matrices invertibles de 5 por 5
forma un espacio vectorial con la suma definida como en la suma de matrices ordinaria, con la suma definida o definido como la suma de matrices ordinaria. Entonces eso es falso, porque imagínense que mi entorno, o sea, mi espacio vectorial, se supone que acá solo tiene matrices que son de 5 por 5 y que además son invertibles. Entonces, de las matrices de 5 por 5 debería estar la matriz 0, ¿sí? Que es uno de los axiomas. Entonces la matriz de ceros de 5 por 5 ¿sí? Esta no es invertible, o sea, no tiene inversa. No es invertible. Y como no es invertible, no cumple los requisitos para entrar acá. O sea que el 0 no pertenece al espacio vectorial, no, al conjunto V. O sea, porque esto no es espacio vectorial. Entonces esto es falso. ¿Sí? Porque es que no existe la posibilidad de meter la matriz de ceros ahí, porque el conjunto decía que eran matrices invertibles, y esa no es invertible. Además, yo puedo hacer operaciones entre dos matrices invertibles, ¿sí? Por ejemplo, A y menos A, y las sumo, y entonces me da la matriz de ceros que tampoco pertenece, ¿sí? O obtener una matriz nueva que no tenga inversa, sin que sea la de ceros. Hay muchas matrices que no tienen inversa sin necesidad de ser la de ceros. Entonces, otro ejemplo. El conjunto de múltiplos constantes de la matriz identidad de 2 por 2 es un espacio vectorial con la suma definida como la suma de matrices ordinarias. Definida como suma ordinaria de matrices. Entonces, estamos hablando de nuestras matrices, deben ser de 2 por 2. Coloquémosle como estas. Y deben ser múltiplos constantes de la identidad. Entonces, recordemos que esta matriz, entonces, por ser múltiplos, esto debería ser 0, 0 y un dato A. Porque eso sería a veces la identidad, o sea, sería A. Entonces, 1, 0, 0, 1. De esa manera deben ser. Si vamos a colocar otra, pues colocaríamos otras letras. Por ejemplo, como B00 y B. ¿Sí? Entonces, cuando yo opero matrices como esas, A más B, entonces me queda A0, 0A más B, 0, 0B.
y me daría 1 más b, 0, 0, a más b. Se sigue cumpliendo, se sigue perteneciendo al espacio vectorial. Cumple todas las condiciones. Y la matriz 0, ¿sí?, sería pues como tener 0 veces la identidad, o sea, como 0 por la identidad, pues me da la de los 4 ceros. Y así podríamos verificar todas las propiedades y si va a cumplir, entonces esta es verdadera. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, el conjunto de los vectores x, y, z en R3 con 2x menos y menos 12z igual a 0 es un espacio vectorial. Entonces, estos serían los vectores que parten del origen y están sobre un plano que pasa por el origen. Fíjense que eso sería colocar el plano. Y el plano está atravesando ese origen, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación de un plano por el origen. Entonces, al ser un plano que pasa por el origen, existe la posibilidad de sumarlos y restarlos. Todos van a seguir perteneciendo a ese plano, los vectores que vayan del origen a este. Y aparte contiene al 0, 0, 0. O sea, este vector sí está contenido en el espacio. Entonces, quiero que verifiquen los axiomas y vean que esto es verdadero. ¿Sí? Mientras, cuando uno lo hace para ecuaciones de plano que no terminen en 0, sino en una constante, por ejemplo, el conjunto de los vectores x, y, z en R3 con, entonces diga 2x menos y menos 12z igual a 1, ¿sí?, ya espacio vectorial, uno dice que eso es falso. ¿Sí? Por el solo hecho de que la posibilidad del punto 0, 0, 0 no es viable. O sea, esto no puede pertenecer. Fíjense que si yo reemplazara en esta ecuación me quedaría que 0 igual a 1, que es falso. Entonces ese punto no se puede incluir. En cambio acá arriba, si yo reemplazara la 0, 0, 0 ahí, es viable. ¿Sí? Entonces quiero que verifiquen que el primero es un conjunto, un espacio vectorial y el otro no es un espacio vectorial.